Hola, muy buenas noches a todas las personas que están conectados en Norte Vigilante. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy y me gustaría esperar un minutito a que más personas se conectaran para poder apreciar y aprender de esta conferencia. ¿Cómo ha estado su lunes? Yo ahorita me encuentro en Ciudad Juárez, Chihuahua. Normalmente estoy en la capital del estado, pero ahorita estamos aquí en frontera. Estamos transmitiendo en vivo para Norte Vigilante, Comité de Movimiento Regeneración Nacional. Les mandamos muchísimos saludos. Si me pueden ir diciendo de qué parte de la República o de qué parte del estado de Chihuahua nos están viendo. Ya por nuestra segunda conferencia de esta serie de formación política. Saludos a Guillermo Alarcón. Buenas noches, Guillermo, que él nos saluda desde Estados Unidos. Muy bien, pues somos puntuales y el día de hoy les quiero presentar a Rodrigo Ávila. Me gustaría platicarles un poquito de quién es Rodrigo Ávila. Rodrigo estudió periodismo y comunicación colectiva en la ENEP-Acatlán. Cuenta con una experiencia de 20 años en el mundo de los medios y la comunicación institucional y política. Y desde adolescente comenzó su militancia en movimientos como la defensa de los animales, la educación pública y la lucha por la igualdad social. Fue colaborador del periódico El Nacional, así como de diversos fanzines y publicaciones alternativas. Se ha desempeñado como asesor de gobierno del Distrito Federal, coordinador de luces de la ciudad, el espacio del gobierno del Distrito Federal en la Hora Nacional. Fue secretario técnico del primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena, representante suplente de Morena ante el INE, coordinador de la campaña de Martí Batres al Senado de la República, entre otros. Y actualmente es asesor parlamentario. Bienvenido a Rodrigo a Norte Vigilante y agradecemos su tiempo para este espacio de formación política a los ciudadanos de México y especialmente a los de la ciudad y el estado de Chihuahua. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. De antemano, pues te agradezco la invitación, el espacio para platicar con nuestras amigas y nuestros amigos del estado de Chihuahua, que nos siguen a partir de este espacio que se llama Norte Vigilante. Siempre va a ser un honor para mí platicar con nuestras compañeras y nuestros compañeros de lucha, especialmente en este tema para el cual me convocaste esta noche, que tiene que ver con el análisis de coyuntura. Así es. Es un tema muy interesante porque a final de cuentas yo lo ubico como la base de la acción política, de una buena acción política. Todos, evidentemente, pues se dice que los seres humanos somos animales políticos y por lo tanto hacemos política en nuestra vida cotidiana, aun cuando esta acción pues no tenga que ver directamente con el ámbito político electoral o con el ámbito político formal, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos a lo largo de nuestro día a día pues es política, es político, es un acto político. Hay quienes, como las feministas, aseguran que lo privado también es político. Entonces, pues bueno, el contexto en el que nos desarrollamos, a pesar de que no sea político, termina siendo político. El libro que elegimos leer, la música que nos gusta, la forma en la que trabamos nuestras relaciones personales, pues todo eso es
política, la forma en la que vemos al mundo, pues también es política. Y ya concretamente para quienes militan o simpatizan o participan en la política formal, pues es muy común escuchar palabras como coyuntura, por supuesto, palabras o temas como análisis, pues también son muy comunes y a veces damos por hecho muchas cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que vale la pena que reflexionemos acerca de estos temas, ¿no? ¿Qué es la coyuntura, no? Bueno, para empezar, la coyuntura, pues es todo el contexto en el que se da una acción política. Es decir, nosotros queremos, por poner un ejemplo, lanzar una iniciativa política acerca de eh, la alimentación, ¿no? Entonces, para lanzar esta iniciativa política y tener éxito, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos principalmente hacer un análisis de coyuntura, es decir, tenemos que observar cuál es el contexto en el que vamos a lanzar esta iniciativa política sobre el tema de la alimentación. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto está compuesto por todos estos factores que forman la estructura social, es decir, la economía, por ejemplo, no es lo mismo lanzar una iniciativa de este tipo en una situación en donde la economía está fuerte o lanzarla en una situación en donde la economía está débil. ¿Por qué? Pues porque son distintos los argumentos que se deben usar para tener éxito. Por ejemplo, se tendría que analizar, además, cuál es la situación de salud en el país, es decir, cómo vamos en temas de enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, y una vez que se tienen estos temas o estos, mm, el conocimiento de estos, digamos, temas de contexto, lo que se hace es decir, bueno, a ver, tenemos una economía que está, por poner un ejemplo, en recesión. Y luego nos enfrentamos a una situación de salud en donde México es el primer país en obesidad infantil. Además, somos el segundo o el tercero en obesidad en adultos. Luego tenemos, por ejemplo, la situación del COVID, de la que se dice que este tipo de enfermedades nos vuelven más vulnerables al COVID. Bueno, ya está. Tenemos además una situación de cambio político en México que abre la oportunidad de cuestionar, digamos, a las grandes empresas. Bueno, ya tenemos otro ejemplo. Y así, ya una vez que tenemos, digamos, ubicado este contexto, una vez que tenemos esta información que gira en torno a la iniciativa política que vamos a lanzar, tenemos presumiblemente la información necesaria para trazar una estrategia exitosa y que nuestra iniciativa, en este caso hipotético de alimentación sana, pueda tener la mejor recepción ante nuestra comunidad. Básicamente, eso es el análisis de coyuntura, es decir, observar cuál es el estado social en un momento determinado y cuál es de qué forma nuestra iniciativa va a incidir positivamente en este contexto. Es decir,
el análisis de coyuntura no está hecho pues para que nos hagamos como los inteligentes o para presumir que somos los más informados, sino que siempre debe de tener un objetivo específico. En el caso, por ejemplo, de quienes militan en algún partido político, en alguna organización social, o quienes se dedican al periodismo, pues tiene el objetivo de, para el caso de los militantes, de poder, digamos, lanzar iniciativas y que esas iniciativas sean lo más exitoso posible. Y en el caso de quienes se dedican al periodismo o al análisis político, pues tiene el objetivo de poder, digamos, vislumbrar escenarios y que esos escenarios sean lo más apegado a la realidad y que por lo tanto, como periodista, pues puedas acreditarte, que tu público sepa que haces un análisis serio, que los escenarios o las opiniones que tú viertes respecto a una situación determinada, pues tienden a ser acertados. Básicamente es eso. En el caso propiamente de la política, yo podría resumir el objetivo del análisis de coyuntura como la previsión de escenarios, ¿no? Hay veces, como ya lo dije, tú puedes hacer un análisis de coyuntura para lanzar una iniciativa política, como el ejemplo que puse, el tema de la alimentación sana, pero también, por ejemplo, si estás inmiscuido en un tema de alguna campaña política electoral, pues puedes ocupar el análisis de coyuntura para tomar decisiones, es decir, para decir qué temas vas a priorizar, dónde los vas a priorizar, cómo actuar ante determinados públicos y que esto te lleve, evidentemente, a tener mayor éxito. Todos de una u otra forma, de manera empírica, pues hacemos a diario un análisis de coyuntura. Cualquier persona que a diario lee periódicos, que está al tanto de la situación política, social de su estado y del país, al momento de hacer una lectura de cualquier periódico, se puede quedar con una visión de la realidad y decir, bueno, me parece que tal iniciativa puede tener éxito por estas y por estas razones, pero si no se plantea bien, pues puede enfrentar estos y estos problemas. Ese análisis que hacemos pues de manera cotidiana a quienes nos gusta la política, a quienes estamos involucrados en política, eso ya es un análisis de coyuntura. Ahora, de lo que vamos a hablar en este momento es cómo se hace un análisis de coyuntura de forma sistemática. ¿A qué me refiero con sistemático? Quiere decir de forma diaria, constante, con un método. Porque, pues evidentemente no es lo mismo hacer un análisis de coyuntura cada vez que leemos un periódico a llevar a cabo un análisis coyuntural de manera sistemática, de manera más amplia y que evidentemente persigue el objetivo de ayudar a la toma de decisiones. ¿Por qué es importante el análisis de coyuntura? Bueno, es importante porque la misma acción lanzada en momentos distintos tiene efectos distintos. No sé, o sea, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana. Si yo tengo una reunión a las 9 de la mañana, llego 5 minutos antes de las 9 de la mañana al punto de la reunión, soy el primero en llegar,
después llega algunos compañeros y compañeras y yo digo buenos días, esa acción tiene un significado concreto, que es la persona que llegó primero está saludando a los compañeros que llegaron después, pero que también llegaron puntuales, ¿no? Luego, supongamos, tengo esa misma reunión a las 9 de la mañana con los mismos compañeros, pero no llego 5 minutos tarde. Resulta que llego media hora después y yo digo buenos días. Estoy haciendo exactamente lo que hice en el escenario en el que llegué puntual, pero estoy saludando ahora en un escenario en donde llegué tarde. Bueno, esa misma acción, ese mismo saludo tiene efectos distintos. ¿Por qué? Porque si yo llego tarde a una cita y digo buenos días, lo seguro es que al momento de saludar, pues voy a recibir expresiones de desaprobación o incluso reclamos. Entonces, es exactamente lo mismo para lo que sirve el análisis de coyuntura. O sea, no es lo mismo llegar tarde y saludar a llegar puntual y saludar. Ambas acciones, las mismas palabras en situaciones distintas, tienen una respuesta distinta, ¿no? Para eso nos sirve el análisis de coyuntura, para prever, de tal forma que yo sé que si llego temprano y digo buenos días, voy a tener una respuesta positiva. Y si yo llego tarde y digo exactamente lo mismo, buenos días, voy a tener una respuesta negativa o voy a tener algunas expresiones de inconformidad, ¿no? Ahí de forma muy empírica, pues uno ya hizo su análisis de coyuntura, uno ya sabe que si dice buenos días y llegó puntual, pues lo van a saludar de manera afectuosa, cálida, va a tener un efecto en sus compañeros positivo, y que si uno llega tarde y dice las mismas palabras, buenos días, va a tener pues un efecto distinto, negativo, se va a enfrentar ante reclamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ya es un análisis de coyuntura básico. Y para esto sí quiero que tengamos muy en cuenta esta situación. La misma acción en dos momentos distintos puede tener resultados distintos, ¿no? Eso es básico. Ahora, otra cosa, ¿cuál es la base para el análisis de coyuntura? Saber mucho de política puede ser. Tener ganas, pues sí, evidentemente es un factor indispensable. Sin embargo, no es lo básico. Lo básico para hacer un buen análisis de coyuntura es el manejo de la información. Muchas veces hemos escuchado que la información es poder. Esa frase es un lugar común. La información es poder. Sí, pero la información que es sistematizada, que es ordenada, que nosotros podemos consultar de manera sencilla. Si no tenemos esta sistematización de información, lo que tenemos es un poder desordenado, desarticulado, en donde las decisiones que tomemos a partir de esta dispersión o de este desorden de la información, pues si tenemos, digamos, cierto talento, pues puede ser que aunque tengamos este desorden, con que tengamos el acceso a esa información, pues podamos tener un buen diagnóstico y por lo tanto tengamos éxito. Pero si tenemos este desorden, y además o somos principiantes o realmente no estudiamos bien, pues muy seguramente no vamos a tener tanto éxito en nuestra acción política. Entonces, pues es importante la información, pero también es importante tenerla ordenada, tenerla sistematizada. ¿Para qué?
para poderla consultar. Si no podemos consultar nuestra información de forma sistemática, pues no importa que tengamos alteros de periódicos o no importa que tengamos un archivo en nuestra computadora muy amplio, con un montón de notas informativas sobre un tema específico. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí, digamos, como pues el material en bruto, pero realmente lo importante, pues es tenerlo ordenado, sistematizado, de tal forma que uno al dar 2 o 3 clics pueda acceder a esta información ya todo juntito, todo lo que nos interesa, ya que esté juntito, ordenado, etcétera, eso pues ya nos va a facilitar, ¿no? Entonces, lo que les voy a exponer aquí, pues es un método que posiblemente nos parezca pues ya un poco desfasado, un poco antiguo, pero que es, pues digamos, la parte básica del análisis de coyuntura, ¿no? De esta forma, pues se ha trabajado históricamente, los mejores periodistas han manejado este tipo de técnica, incluso algunas pues agencias de inteligencia también lo han hecho, porque la base es efectivamente la información, pero ordenada, sistematizada, de tal manera que uno pueda acceder a ella en el momento en el que se requiera y que uno pueda prever situaciones o que tengamos la información que nos ayude para incidir en una situación determinada, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, para hacer un buen análisis de coyuntura, hay que hacer una lectura sistemática y crítica de los medios de comunicación. Hay que tener claro el contexto en el que estamos viviendo. Por poner un ejemplo, uno puede ser un analista deportivo, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, yo soy un analista deportivo, concretamente lo que analizo es el fútbol. ¿Yo por qué tengo que estar al tanto de noticias de economía? No, pues no le veo. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque, poniendo un ejemplo, la selección mexicana de fútbol lanzó su nueva playera. Ok, bueno, pues las playeras no son gratis, ¿no? Las playeras tienen un costo y resulta que la playera tiene un costo de 1,500 pesos. Ok, si tú no tienes el contexto de la situación económica, pues tu análisis se va a quedar en, bueno, pues la playera está bonita, está fea, está hecha con tal tecnología, me gusta, no me gusta, cómprela o no la compre. Sí, eso, digamos, es un análisis limitado. Si tú tienes el contexto o utilizas el contexto de la situación económica en la que se da este lanzamiento de la nueva playera de la selección mexicana, entonces tú puedes concluir, bueno, pues la playera puede parecer bonita, es raro que en esta ocasión no se incluyan los colores de la bandera nacional, pero el factor más importante es que esta playera en términos comerciales puede significar un fracaso porque es lanzada en el contexto de la pandemia por COVID, y se da en una situación económica acotada para los bolsillos de la afición al fútbol. Entonces, ahí tú ya tienes un plus y este plus tiene que ver porque aunque eres un analista deportivo, pues te gusta pues ojear el resto de las secciones de los periódicos y por lo tanto puedes dar un punto de vista, un análisis que no lo van a dar otros comentaristas u otros analistas
que se limitan exclusivamente a consumir las noticias deportivas. Es decir, en este ejemplo hipotético, nuestro comentarista de fútbol que se da unas ojeadas a la sección de economía, a la sección de política, a la sección social, puede tener mejores elementos para hacer un mejor análisis, para hacer una mejor crítica y algo muy importante, para conectar de mejor manera con sus lectores. Porque al final de cuentas, el objetivo de este periodista deportivo es ser el periodista más leído. Y para ser el periodista más leído, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que identificarte con tus lectores, tienes que coincidir con tu público y darle además elementos que ellos estén pensando, que ellos compartan, que digan, sí es cierto, este cuate tiene razón, porque a mí me gusta mucho la nueva playera de la selección mexicana, pero el problema que tengo, pues es que pues no completo, está muy caro, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y lo mismo ocurre con otras esferas, ¿no? Hay posiblemente quienes hacen análisis político muy sesudo, pero, por ejemplo, desdeñan la información deportiva, por poner un ejemplo, o desdeñan, digamos, la agenda emocional, afectiva del pueblo de México o de su comunidad. Y entonces, pues ellos pueden tratar temas muy interesantes y tener razón, o por lo menos tener elementos que al público le puedan decir, ah, no, pues sí, es bastante razonable la exposición del tema que hace determinado periodista o determinado analista, pero no tiene corazón, ¿no? No toma en cuenta que al momento de hacer su análisis estamos pasando por los festejos del Día de las Madres, ¿no? Y que por lo tanto podría haber vinculado su análisis acerca de la vacunación del COVID y las madres mexicanas, ¿no? Entonces, cuando tomas en cuenta el contexto para hacer tus análisis, pues te da un resultado distinto, te puede prever o proveer, digamos, de mayor simpatía de tus lectores en caso de que seas un analista político que publique en periódicos, o si eres un asesor o un analista político que trabaja para un partido, o si eres un militante, pues puedes decir, ah, pues sí, es que el martes va a ser el Día de las Madres y nosotros tenemos estos temas. Entonces, para el martes, nosotros, o desde el lunes, nosotros tenemos que darle este matiz a todos nuestros temas, dirigirlo al tema de las madres mexicanas, ¿no? ¿De qué forma beneficia a las madres mexicanas la vacunación? Perfecto. Y entonces así generamos un discurso político, una estrategia política o una, perdón, columna política que será publicada en los medios de comunicación. Entonces, para hacer análisis de coyuntura no debemos de despreciar nunca el contexto. Puede ser lo más profundo y lo más certero nuestro análisis, pero si desdeñamos el contexto, si no miramos cómo va la economía, si no miramos cómo va este calendario emotivo o emocional de nuestra comunidad, incluso muchas veces si no tomamos en cuenta el clima por el que estamos atravesando, pues seguramente nuestro análisis pues tendrá muchas deficiencias. Entonces, de entrada, la primera obligación que tiene un buen analista es consumir toda la información,
la mayor cantidad de información posible, tenga o no que ver con el tema específico que estamos analizando. Eso de entrada. Y después, cuando se trata ya de la información que sí nos interesa directamente, lo que no puede hacer un analista es leer y desechar. Un buen analista lo que tiene que hacer es leer, sistematizar y archivar. Si no hay eso, no hay análisis de coyuntura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les propongo un método, que como ya les dije, pues es un método que puede parecer antiguo, que puede parecer muy básico, sí, pero que es muy útil. Bueno, lo primero que debemos de tener es un tema específico de análisis, ¿no? Por ejemplo, eh, el proceso electoral que acaba de iniciar ayer. Bueno, ya, vamos a hacer el análisis del proceso electoral que inició el día de ayer. ¿Por qué? Pues porque somos militantes de un partido político y nos han encargado la tarea de hacer este análisis para ayudar a determinado candidato a tener una buena campaña. Muy bien, pues ya tenemos esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra computadora y abrir Excel. Ya abrimos Excel. Fabuloso. Y entonces, lo que tenemos que hacer, pues es, por ejemplo, primero ubicar actores, ¿no? ¿Qué actores serían en este caso? Pues serían los candidatos, ¿no? Hacemos una lista de candidatos. Bueno, después lo que vamos a hacer es que, digamos, a cada candidato le vamos a abrir una pestañita de nuestro Excel. Y en cada pestañita de Excel vamos a hacer una tablita con distintas categorías que vamos a poner arriba. Una sería fecha, ¿no? Por poner un ejemplo, sería lunes 5 de abril, ¿no? Tema, que podríamos poner ahí inicio de campaña. Personaje, pues ahí ponemos el nombre del candidato al que le corresponde esa pestañita. Medio, que eso quiere decir el medio en el que fue publicado, ¿no? Que puede ser algún periódico, puede ser alguna estación de radio, algún canal de televisión o alguna página de redes sociales, ya sea la red social del candidato, la página de Facebook de algún periódico, de algún medio alternativo, etcétera, ¿no? Luego, valoración. Ahí en esa parte lo que vamos a hacer es valorar, por ejemplo, si la nota en cuestión, el medio le da un tratamiento positivo, negativo o neutro, ¿no? Otra categoría que vamos a analizar es la extensión, ¿no? Si es una nota informativa de un medio impreso o de un medio digital, pero es escrito, bueno, podemos decir 5 párrafos, 10 párrafos, etcétera, ¿no? Si es una nota de radio, pues cuántos minutos duró. Si es una nota de televisión, pues igual, cuántos minutos duró, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos esta tablita, el trabajo, pues es llenarla, ¿no? Entonces ya empiezas fecha, pues ya le pones ahí 5 de abril, tema, inicio de campaña, personaje, Pedro López, el que sea, medio, no sé, el regional, por decir algo, si es un periódico,
Y me faltó otra categoría que es como un poco resumen, ¿no? Y después valoración. Entonces puedes decir, bueno, la fecha es el 5 de abril, el tema es el inicio de campaña del candidato Pedro López, el personaje pues es evidentemente Pedro López, el medio pues es el fronterizo, el resumen es el candidato Pedro López inició este fin de semana el inicio de su campaña rumbo a la diputación por el distrito X de tal estado. Perfecto. Entonces, ya tienes tu resumen. Ya que tienes tu resumen, tu abstracto, tú ya haces la valoración. Dices, bueno, esto que acabo de leer, pues ni le echa porras, ni lo golpea, ni nada, pues simplemente está informando que tal candidato inició su campaña para ser diputado por tal distrito. Entonces, como no hay nada que me permita presumir que hay un tratamiento positivo o negativo de la nota, pues le voy a poner neutro, ¿no? Extensión, 5 páginas. 5 páginas, 5 párrafos. Perfecto. Ahora nos vamos al mismo tema, pero ahora tratado por el periódico El Demócrata, ¿no? Entonces, abajito le ponemos fecha, tema, lanzamiento de campaña de tal candidato, personaje de tal candidato, medio, tal candidato, resumen, y ahora lo que dice es, ante miles de seguidores, Pedro López inició su campaña para ser diputado por el distrito tal de tal estado. Ok, ¿cuál es mi valoración? Pues ya te está dando el tema de ante miles de seguidores. Eso quiere decir que es positivo, claro. Entonces la valoración es positiva y la extensión son 10 párrafos. Pues se la pones. Bueno, y así lo vamos haciendo con los distintos medios a los que nosotros vamos a estar haciendo seguimiento. De entrada, ¿cuál es la primera conclusión que nosotros estamos llegando? Pues la primera es que el periódico El Demócrata le da un mejor trato a este candidato que que el periódico El Fronterizo. De entrada, porque sí mete una valoración que es ante miles de seguidores. Segunda, porque es de mayor extensión, ¿no? Mientras en el primer medio la nota fue de 5 párrafos, en el segundo medio la nota fue de 10. Y además hay otra cosa que se me estaba pasando que también hay que incluir, sobre todo en el caso de medios escritos, pero también se puede hacer en el caso de los medios electrónicos, que es la página, la sección, en el caso de medios escritos, puede ser también la sección, en el caso de medios electrónicos como radio y televisión, y también puede ser que pongamos la hora en la que se está transmitiendo, porque por ejemplo, cuando una nota es la nota con la que inicia, pues eso quiere decir que es un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque al inicio de todos los noticiarios, digamos que es la parte de mayor audiencia, ¿no? Entonces, a partir de esta recopilación de información, nosotros ya tenemos, digamos, los elementos básicos para, en este caso, ubicar cuáles son las tendencias de cada medio, ¿no? Entonces decir, mira, es que estos dos medios están apostando, al menos en el arranque de la campaña, por el candidato Pedro López. ¿Por qué? Pues porque le dieron un buen tratamiento, le dieron, digamos, una extensión más amplia a la noticia de su inicio de campaña, incluyeron fotos,
etcétera, 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 ¿no? Que esa, digamos, sería como un primer nivel de análisis. Ahora, hay que ser también aquí muy cuidadoso. Esto no ocurre tanto en los medios electrónicos, ocurre más en los medios escritos, ya sea periódicos o publicaciones digitales. Generalmente, en los medios escritos, las notas no son exclusivamente sobre un tema. Puede ser que, por ejemplo, la cabeza del medio trate de que nuestro candidato Pedro López se manifestó por impulsar medidas que combatan la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ahí en nuestra tablita de Excel ponemos tema, contaminación ambiental. Personaje, Pedro López, ¿no? Pero puede ser que ya en el tercer o cuarto párrafo, además, digan, y por otra parte, el candidato, criticó al gobierno del estado porque la mala iluminación de las calles, ¿no? Prometió a sus simpatizantes que de ganar la diputación va a hacer gestiones para que el gobierno del estado o el gobierno municipal tenga mejores condiciones de iluminación y seguridad. Entonces ahí ya no es el tema de la contaminación, es el tema de la iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Que abres otra línea, que esa tiene que ver ya con el tema de la iluminación. Entonces, de una nota sacaste ya dos temas, ¿no? Entonces, es muy importante, para efectos del análisis, no dejarse llevar exclusivamente por la cabeza de la nota. La cabeza de la nota te va a decir la información principal, lo que va a resaltar el medio, pero en el cuerpo de la información te puede venir otros datos que también te sirven para tenerlo. ¿Por qué? Porque supongamos que ya llevamos un mes dándole seguimiento a las actividades de cada uno de los candidatos y a sus posicionamientos sobre el tema de la iluminación. Y entonces nosotros necesitamos sacar un posicionamiento o tener, digamos, material concreto para darle a nuestro candidato y que acuda a un debate sobre el tema de las luminarias en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a meter a tu tablita de Excel y vas a filtrar y vas a poner iluminación. Y ya que tienes un mes de seguimiento, pues seguramente si la iluminación ha sido uno de los temas importantes en esa contienda política, te van a salir todas las notas sobre iluminación, todo lo que han dicho los candidatos sobre iluminación, ¿no? Y entonces tú vas a llegar con tu candidato y vas a decir, fíjate que el candidato A ha dicho que la iluminación está bien y solo hace falta tener más atención en el equipo humano encargado de iluminar la ciudad. El candidato C culpó a los vecinos de que su municipio esté mal iluminado porque dijo que los niños se divierten aventando piedras a los focos y que pues por eso está mala iluminación. Entonces no es culpa del gobierno, es culpa de los ciudadanos. Y el candidato C dijo que la iluminación pues no es un tema importante porque más bien es un tema que hace que los jóvenes puedan meterse más temprano a sus casas y por lo tanto no puedan estar en la calle y la familia esté más unida y todos estemos más seguros. Bueno, ya tenemos esos posicionamientos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer?
pues vas a tratar de tejer tu argumento a partir de los errores, de los posicionamientos que tú ya tienes, digamos, sistematizados, ¿no? Entonces, siguiendo con este ejemplo del debate, ¿no? Ya está tu candidato debatiendo y de pronto dice, yo primero quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con el candidato tal que ha dicho que la culpa de que las calles estén mal iluminadas sea de la ciudadanía porque los niños lanzan piedras. Primero, porque si lo hacen es porque no hay la debida seguridad, o sea, no hay rondines de la policía para que pasen y vean que pues, los chamacos no tiren piedras a las luminarias. Dos, pues eso también nos habla de una deficiencia en la educación que están recibiendo en las escuelas. No hay clases de civismo que les digan a los niños que deben de respetar las luminarias porque son de todos. Y tres, pues me parece que es un artilugio muy barato para eximir de la responsabilidad al presidente municipal que es de su partido, ¿no? Y suponiendo, no, yo nunca dije eso. Ah, no, aquí lo tengo. Lo dijo en tal lugar y está publicado en tal medio y si me da chance, ahorita le traigo la nota informativa. No, pero no lo dije, nunca lo desmintió, ¿no? Bueno, ese trabajo ya es parte del análisis de coyuntura. Y eso, evidentemente, se hace más eficiente cuando hay esta sistematización de la información. Porque cuando no hay la sistematización adecuada de la información, ¿qué es lo que haces? Dices, uy, el candidato va a un evento a un debate sobre iluminación pública. Métete de volada a internet y pesca lo que agarres de lo que han dicho los otros candidatos acerca de la iluminación pública. Y, y evidentemente a lo mejor es muy eficiente y te pescas la información clave para que tú necesitas, pero a lo mejor no, a lo mejor se te pasa lo más importante. Entonces tu candidato ya va con un déficit de información, ya va con un déficit de análisis, por ejemplo, ¿no? O, no sé, pueden pasar muchas cosas. Luego sucede que tú ves una nota que te parece muy buena, que la comentas, pero no la sistematizas, no la guardas, y resulta que al paso de los 5 días esa nota desapareció y te perdiste de la información. Y tú solo puedes aludir a esa nota porque yo recuerdo que en una página de internet se publicó. Ajá, ¿en dónde? Dame la información concreta. Entonces, cuando uno no sistematiza, se enfrenta a ese tipo de problemas. Entonces, por eso es importante siempre sistematizar toda la información, ¿no? Y ahorita estamos hablando de un tema concreto que es un debate, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, en nuestros amigos de Norte Vigilante, ¿no? De forma cotidiana, digamos, tienen reuniones y en esas reuniones, en parte se hace, digamos, un análisis de la actualidad. Bueno, y no tiene otro fin más que compartir elementos entre todos para tener un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo y poder llevar demandas o hacer posicionamientos sobre ciertos temas. Bueno, esta es la base, porque entonces a lo mejor a nuestra compañera Laura Portillo se le encarga, tú vas a hacer el seguimiento del todo el problema, todas las notas que salgan sobre el tema de las mujeres en el municipio, ¿no? Y nuestra compañera Obdulia Becerra se va a encargar de toda la información que salga, por ejemplo, de programas de combate a la pobreza, ¿no? Y entonces cuando se juntan a hacer esta plática, a hacer esta reunión para analizar
la coyuntura, pues las dos van a llegar con muy buena información. Para decir, fíjate que tal partido respecto al tema de las mujeres ha dicho esto y esto. El otro partido dijo esto y esto. Y el presidente municipal dijo esto más, ¿no? Y nuestra compañera Obdulia va a decir, pues fíjate que yo me encontré con esta nota que sacó ONU Mujeres, en donde hace un cruce entre la pobreza y la desigualdad de género. Y entonces, a partir de esta información, lo que van a hacer es que van a tener elementos para generar un discurso bien estructurado, bien analizado sobre este tema, sobre el tema, por ejemplo, de la desigualdad de géneros. Ya lo tienen porque tienen qué es lo que ha dicho, digamos, los actores políticos y por lo tanto saben cómo pueden criticar o cómo pueden apoyar lo que han expuesto los actores políticos. Y por otro lado, se tiene, en el ejemplo este que les puse, la información de ONU Mujeres, que hace este cruce entre pobreza y desigualdad de género. Entonces, al momento en el que ustedes como colectivo quieran hablar acerca de la desigualdad de género, pues van a tener mucha información, van a poder generar un discurso estructurado, informado sobre este tema en específico. Y evidentemente, pues van a lograr que este discurso sea mejor recibido, sea mejor escuchado y que por lo tanto pueda generar mayor adhesión a su postura, ¿no? Que a final de cuentas, pues es lo que busca cualquier persona que se dedica pues a la actividad política, a la lucha social, generar esto que Gramsci llamaba hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Pues el consenso, el acuerdo en torno a una idea, en torno a un posicionamiento, en torno a una persona, ¿no? Y esto solo se logra pues con el manejo de información, ¿no? Y también es importante decirlo, o sea, uno lo dice y pues parece bien fácil, pues todos los días nomás me levanto bien temprano, 6 de la mañana, leo todos los periódicos, voy llenando mi Excel, me tardo 1 hora y ya lo tengo y luego ya tengo los periódicos y entonces ahora ya empezó el noti de la mañana, entonces lo tengo que oír y tengo que ver a ver qué dijo cada uno de los candidatos y lo voy llenando. No, la verdad es que es un trabajo muy, muy, muy intenso que difícilmente lo puede hacer una sola persona, pero sí lo pueden hacer pues un grupo de personas, o si lo va a hacer una sola persona, tiene que ser con un tema muy, muy específico, ¿no? Porque si se quiere abarcar mucho, pues los primeros días muy posiblemente uno le entre con todas las ganas y con toda la emoción y lo haga muy bien, pero conforme va avanzando el tiempo, pues este trabajo se vuelve pues más pesado, más engorroso y evidentemente más demandante, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante y que también ayuda a este análisis de coyuntura es semanalmente hacer una especie de previsión, ¿no? Siguiendo el ejemplo de las campañas políticas. Hoy estamos a 5 de abril, ¿no? Supongamos, el candidato Antonio López dijo que a más tardar el 10 de abril va a hacer pública su declaración patrimonial. Bueno, entonces este viernes vamos a estar a 9 de abril, ¿no? Entonces supongamos que los viernes acordamos entregar o hacer nuestras previsiones. Bueno, entonces el primer punto de nuestra previsión del viernes va a ser mañana 10 de abril, es el último día que el candidato dijo, que el candidato tal se puso como plazo para
presentar o hacer pública su declaración patrimonial. Bueno, entonces ahí hay dos cosas. Uno, estar atentos a si lo hace, pues echarle un ojito a ver qué es lo que tiene el candidato. Y si no lo hace, pues hacer notar de que este amigo quedó de que hoy iba a presentar su declaración patrimonial y no lo presentó, ¿no? Entonces tiene un tache, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el miércoles de la semana próxima, pues resulta que es una fecha cívica para nuestro estado. Ah, bueno, además, hay que apuntar entonces la previsión. El próximo miércoles se festeja o se conmemora tal cosa. Bueno, entonces ya sabemos, si el colectivo Norte Vigilante quiere hacer un posicionamiento sobre esa efemérides, pues ya desde el viernes de la semana, desde un viernes antes, pues ya todo lo tienen presente. Ah, se va a festejar o se va a conmemorar esto, pues vamos a preparar, ¿no? Entonces, pues esto sirve mucho, porque esto lo que nos va a ayudar es a tener mejores posicionamientos, generar discursos más informados, tener un desempeño comunicativo más importante y sobre todo prever cosas, que es de lo que se trata. O sea, por ejemplo, no sé, ya que le das, digamos, seguimiento a tus personajes y tú sabes que uno de los personajes a los que le estás dando seguimiento es mm, ¿qué diremos? Pues resulta que es miembro de un grupo ultraconservador, ¿no? Y entonces resulta que la próxima semana va a ser la marcha del orgullo LGBTI en nuestra entidad. Tú ya sabes que este cuate es ultraconservador, entonces casi es seguro que se va a aventar una declaración en contra de la comunidad gay. Entonces tú tienes que estar listo para decir cómo le voy a contestar, ¿no? O cómo voy a exhibir, cómo voy a proyectar este posicionamiento. Y al mismo tiempo, cómo me voy a posicionar sobre ese tema tal día o qué voy a hacer. Entonces, las previsiones son muy importantes y es muy importante que se realice todo este trabajo engorroso de sistematización de información para que uno tenga la posibilidad de prever, de estar un paso adelante de los demás, de saber cómo van a reaccionar el resto de los actores políticos y nosotros llegar ya preparados, ya tener la crítica en la mente, ¿no? Ya tener la información o el posicionamiento de contraste, ¿no? Es decir, si tengo un candidato ultraconservador, bueno, entonces yo tengo que salir con una postura, pro libertades, pero muy centrada. Te da tiempo para construir mensajes. Te da tiempo para pensar en el público, para pensar en la ciudadanía, en el receptor de tus mensajes. Que eso es muy importante. O sea, siempre lo primero que tenemos que pensar es en dos cosas. Uno, nuestro objetivo. Y dos, en el receptor de nuestros mensajes. Porque uno puede tener una postura súper padre, súper de avanzada, pero si al momento de construir el discurso en torno a esta postura no se toma en cuenta al público al que se la vamos a presentar, pues a lo mejor y corremos muy mala suerte y más que quedar bien, quedamos mal, ¿no? Entonces, eso es importante. Nunca perder de vista al público, a la gente, que a final de cuentas, pues en política es para quien se trabaja, es a quien se debe de convencer, ¿no? Porque, pues a veces, históricamente, a la izquierda le pasaba eso.
¿no? Que traían en su agenda los marxistas el tema de vamos a acabar con la propiedad privada, ¿no? Está muy bien. Y vas a decirle ese discurso a un grupo de pequeños propietarios, pues seguramente no les va a interesar. Y no solo no les va a interesar, o sea, no van a estar a favor de eso, ¿no? Por eso es importante siempre tener en cuenta a la gente y siempre tener en cuenta el contexto. Eso es muy importante. Si no se tiene en cuenta el contexto, pues difícilmente vamos a tener éxito en nuestra acción política, que al mismo tiempo es acción comunicativa. O sea, la política es comunicación. Y la comunicación no es otra cosa más que encontrarte con el otro, encontrarte con el público, con la ciudadanía, ¿no? Entonces, había otro dicho también histórico en la izquierda de que si llegamos y les hablamos en abstracto, pues nos mandan a la fregada en concreto, porque pues no nos van a entender, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en eso. O sea, porque hay veces que uno tiene muy buenas ideas y tiene un muy buen análisis de coyuntura y le tiene mucha fe a esta idea y dice, va a pegar, pero no toma en cuenta al público al que va dirigida y entonces plantea las cosas mal. Entonces, una muy buena idea se puede convertir en un gran fracaso. Por eso es importante siempre tomar en cuenta al público. Siempre, 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 siempre. ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién vamos a convencer? ¿No? Si no se toma en cuenta al público, pues uno puede ser muy inteligente, puede ser muy estudiado, puede tener muy buenas intenciones, pero se va a topar siempre con la incomprensión, ¿no? Por eso también es importante el asunto de tomar en cuenta no solo los elementos formales, no solo la política formal, también hay que tomar en cuenta la parte de los sentimientos, de las emociones de nuestras comunidades, ¿no? La parte emocional, la parte afectiva, los valores, pues siempre son importantes tomar en cuenta para poder tener un éxito mayor. Porque a final de cuentas, pues la comunicación y la política son actividades humanas. Y los humanos, pues no somos racionales al 100%, también tenemos una parte emotiva, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay gente que define su voto pues porque la candidata o el candidato le cayó bien? Ah, bueno, pues hay algo de ese personaje que está apelando afectivamente a un sector de la ciudadanía. Y uno puede ser muy crítico de eso o no, pero es algo que juega. Y es algo que un buen análisis debe de tomar en cuenta, ¿no? O sea, el analista o quien hace análisis de coyuntura no solo debe de basarse en lo que está publicado, lo que ya sistematizó, sino también hay una parte cualitativa, ¿no? Es decir, salir a la calle y decir, ah, mira, la gente está reaccionando muy bien a este mensaje, ¿no? Los veo que se ríen. Ah, bueno, pues por ahí puede, ¿no? O yo como que veo que pues, la gente como que no le entiende, ¿no? Y eso también te permite poder corregir y poder reestructurar tu mensaje, tus análisis y pues sin duda tener el mayor éxito posible. No sé si haya algún tipo de dudas o comentarios y con gusto los platicamos, Laura o Dulia. Muy bien, muchas gracias Rodrigo por toda esta información. Nos va a servir muchísimo a todos los del comité y a todas las personas que han estado aquí presentes. Definitivamente necesitábamos toda esta información para recopilar y organizar la información
para el objetivo que específicamente tiene Norte Vigilante aquí en el estado de Chihuahua. Y sí, hay varias preguntas. Te vamos a presentar una pregunta que dice, ¿cómo vincular eventos de carácter coyuntural con lo estructural? Pues es que ya lo dije, es muy sencillo. Parte de la estructura, ¿qué es? La economía, ¿no? Ujú. Sí, la economía es una parte estructural, entonces tienes que El tener entorno. presente la economía y ver cómo el desempeño de la economía influye en la coyuntura, ¿no? Muy Evidentemente, bien, si tienes una situación de bonanza, pues la coyuntura va a ser eh, favorable para, no sé, ¿no? Lanzar la playera de la selección mexicana, por el ejemplo que ya había puesto, sí, ¿no? Si la economía es desfavorable y al presidente municipal se le ocurre, no sé, aumentar ahí alguna contribución, pues evidentemente la reacción de la ciudadanía pues va a ser en contra, claro, ¿no? muy bien. Pues aquí Evidentemente, tenemos, observar la estructura, que es el contexto que les estaba diciendo, pues siempre va a ser básico para poder tener un buen análisis de coyuntura. perfecto. Con tanta información creándose, pregunta Guillermo Alarcón cada hora, ¿qué nuevas habilidades debe desarrollar las figuras públicas? Bueno, esto es algo muy importante. La verdad es que no solo las figuras públicas, los propios militantes, incluso hasta los brigadistas, pues deben de generar, a ver, de entrada creo que a quien le gusta la política, si te gusta la política, seguramente tienes una cosa de estas, y en esta cosa pues tienes algo más que tu Facebook, tienes Twitter, tienes medios, periódicos, etcétera, y te van llegando miles de alertas, ¿no? Pues te hace precisamente, tienes que tener la habilidad de la reacción inmediata, ¿no? Y el compromiso de estar atento a estas, a las noticias, a los acontecimientos, porque, por poner un ejemplo, tienes una lluvia torrencial. Ojo, esa lluvia, ¿en qué puede derivar? Pues en que fíjate que en las calles de tal colonia, pues no están bien pavimentadas. ¿Qué va a pasar? Va a ser un lodazal terrible, la gente va a estar, en el mejor de los casos, molesta. Cuando no, pues va a haber afectaciones a las viviendas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si tú tienes un grupo, o si, por ejemplo, el objetivo de Norte Vigilante, además de hacer militancia política, sea como brindar ayudas especiales, pues saben qué, compañeros, compañeras, pues hay que estarnos al tiro porque si hubo problemas en esta colonia que está mal asfaltada, pues vamos a tener que ir y ayudar a la gente que está ahí, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Eso qué habla? ¿De qué te habla? En este caso, la figura pública pues debe de estar atenta, ¿no? ¿Para qué? Híjole, muy posiblemente en esta colonia se va a inundar o va a haber encharcamientos o va a haber algún tipo de problema. De volada, ¿no? Está lloviendo muy fuerte, espero que nuestros amigos de la colonia tal no enfrenten problemas, y en caso de que los enfrenten, pues vamos a estar atentos para ver de qué manera los ayudamos. Ese es uno. Pero también el resto del equipo, pues tiene que tener este compromiso con la causa. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Guillermo Alarcón, pues tiene mucha razón. O sea, la velocidad de la comunicación se ha vuelto brutal. O sea, es de una velocidad espeluznante. Entonces, es evidente que una sola persona no va a cachar toda la información, ¿no?
O sea, pretenderlo es más, sería un despropósito. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todo el equipo esté al tiro, Correcto. ¿no? Y que todo el equipo se informe. Es decir, miren, acabo de cachar salió esta información, se la comparto a todos. Ah, bueno, y de volada, ahí se hace el análisis de coyuntura en caliente, ¿no? Que es decir, uy, está lloviendo bien feo, China, en tal colonia hay esta bronca, órale, hay que posicionar, ¿no? En caso de que sea ese el objetivo, o hay que posicionar y hay que prepararnos porque hay que ir a ayudar a la gente, ¿no? Ese es el compromiso que tiene que tener la personalidad, pero también los compañeros, el equipo de trabajo, los militantes, los brigadistas, esta velocidad con la que se genera información y la velocidad con la que se recibe, hace que el trabajo político, igual que el trabajo informativo, el trabajo periodístico, sea de 24 horas, ¿no? Es una actividad que puede resultar muy esclavizante, pero sin duda es necesaria para poder tener, pues, éxito, ¿no? En el trabajo que se plantea una organización, ¿no? Incluso la propia velocidad de la información está obligando a que muchos medios de comunicación tradicionales replanteen su trabajo. Por ejemplo, todavía en la primera mitad de los años 90, uno iba a comprar el periódico para leer las noticias de ayer, ¿no? Ahora, pues ya para qué compras un periódico para leer las noticias de ayer, si ahorita ya se generaron miles de noticias. O sea, el periodismo a ritmo tradicional, pues ya perdió como que valor si simplemente se basa en lo que tradicionalmente se hace en el periodismo mexicano, que es la nota informativa, que es dijo, señaló, advirtió y ya. Entonces, ¿qué es lo que ha obligado? Que los propios medios tengan que ir en busca de otras noticias, cosas que no se declaran, cosas a las que no todos los medios van a llegar, porque aún ahora, pues los medios no han renunciado a vender la exclusiva y creo que es la parte padre del periodismo, el decir, yo tengo una información que nadie tiene. ¿Cómo se hace? Pues investigando. ¿Por qué? Porque si te limitas, por poner un ejemplo, a publicar mañana la relatoría de lo que el presidente dijo hoy en la mañanera, para cuando tu lector tenga en las manos tu periódico, ya va a tener o ya va a estar viendo lo que el presidente está diciendo en la mañanera de hoy. Pues ya no tiene ningún caso, ¿verdad? Entonces, esta velocidad hace que se replantee la actividad informativa, la actividad periodística, pero también la actividad política, ¿no? En la actual coyuntura, si tú te levantas a las 9 de la mañana, pues ya estás atrasado porque el presidente ya va terminando su conferencia de prensa. Ya, de entrada inicias con un déficit porque no tienes lo más fresco, ¿no? Muy bien. Ahorita que mencionabas a la hora de organizar la información, podíamos ver una parte en la que se escribía la tendencia de ese medio. Entonces, por ejemplo, aquí Francisco Portillo dice, las redes sociales y los medios digitales de facto ya están en campaña a favor de tal o cual candidato. ¿Qué hacer? Bueno, hay una tendencia muy actual, pero muy negativa en las redes sociales, perdón, que muchos llaman elegantemente posverdad. ¿Qué es la posverdad? Pues no es otra cosa que una vulgar mentira, ¿no? Pero sucede mucho en redes sociales o en estos medios digitales que han florecido, que uno luego no sabe ni de quién son ni a qué intereses responden, pero que pueden llegar a generar, digamos, mucha atención por parte de los cibernautas, ¿no?
Entonces, estos medios o estas cuentas de Facebook, de Twitter, de el resto de redes sociales, te pueden generar muchas posverdades, ¿no? No sé, ¿no? Te pueden decir que acaba de haber un avistamiento ovni, ¿no? Y decirlo con tal exactitud que hasta te haga dudar y decir, ah, chirrón, ¿y si sí lo hubo? Pues es que hay que estar atentos y principalmente, uno, desmentir. Dos, creo que también informar a la ciudadanía no de temas en concreto, sino advertir, a ver, si, ah, digamos, informar a la ciudadanía para que sea selectiva y para que tenga criterios para saber cuándo está leyendo una posverdad o una mentira y cuándo está leyendo una información, pues por lo menos hecha de manera profesional. O sea, de la posverdad no se libra ni el medio más respetable, ¿no? Antes se llamaban voladas, ¿no? Que las voladas eran, pues, esa información que tenía muy poco sustento en la realidad, pero que se publicaba, ¿no? Ahora, pues, ya se le dice posverdad, ¿no? Y, pues sí, la posverdad o la mentira, desgraciadamente, forma parte de las estrategias políticas actuales. Entonces, estas mentiras o esta posverdad tienden a ser más efectivas en públicos, digamos, más inocentes, que no tienen o que no gozan de criterios para poder decir, no, esto se me hace que es mentira, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Y seguramente me van a dar la razón nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Muchas veces se nos acerca algún vecino o alguna vecina, por un ejemplo, oye, ¿ya viste que el chupacabras atacó tal pueblo? No, eso es mentira. No, ¿cómo va a ser mentira? Pues si ya salió en Facebook, ¿no? ¿Por Como si qué? Facebook fuera la Porque, garantía de la verdad. exacto, pero el asunto es si lo dice Facebook, o si lo dice tal periódico, o si lo dice tal televisora, pues es que es verdad. O si lo dice tal comentarista a veces, ¿no? Es que es Claro, verdad, ¿no? Ahí lo sí. importante no es lo que se dice, sino quién lo dice o dónde se dice. Así opera la posverdad o así operan las mentiras o las campañas de mentiras. Entonces, lo primero, pues hay que darle información a la gente para que pueda distinguir entre una información genuina y una información falsa. De entrada, por ejemplo, si es algo muy escandaloso y solo lo trae un medio y además es un medio chiquito con un nombre medio raro, pues eso ya te dice que pues igual y no es cierto, ¿no? Si dices, bueno, ya lo traen 5 medios, pues a lo mejor igual, a lo mejor es una mentira, pero es una mentira ya más estructurada, ¿no? Bueno, puede ser. Y al final de cuentas, si es verdad o es mentira, pues se va a poder ver cómo reaccionan y cómo aclaran los actores involucrados, ¿no? Pero de entrada, si es de una cuenta X en Facebook o en Twitter y no tiene, digamos, eh, no es reproducida además por otros medios que pueden tener, digamos, una mayor acreditación ante el público, lo más seguro es que sea una mentira, ¿no? O, Así es. o si es parte, por ejemplo, de luego de las cadenitas que mandan por WhatsApp, lo más seguro es que es una mentira, ¿no? Y en esta etapa de pandemia nos hemos enfrentado a millones de mentiras o de posverdades, ¿no? Que si te van a meter un chip con la vacuna, que viste, que si es nada más una mentira creada por
X sectas o X grupos secretos para poder tener el control del mundo, etcétera, 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 pues evidentemente es mentira. O sea, ¿quién lo dice? O sea, porque además para tener claro, hay que siempre tener en cuenta estas cosas. Uno, ¿quién lo dice? Siempre, siempre, siempre tiene que haber una fuente, ¿no? O sea, si te dice, dijeron que a las 11 de la noche del día de ayer vieron unos platillos verdes brillando en el cielo. Sí, ¿quiénes son esos vecinos? ¿Hay foto? ¿Hay video? Y a veces, aunque haya foto o video, hay que dudarlo, ¿no? Entonces, pues sí, vecinos, pues si te dicen vecinos, te dicen pues lo mismo que decirte nada, ¿no? Uno, ¿quién lo dice? Dos, ¿por qué lo dice? Y tres, ¿en qué se basa para decirlo? Si no hay un actor claro de la información, pues lo más seguro, pues es que sea una mentira, ¿no? Por ejemplo, algo muy socorrido, en redes sociales se dijo que hay un complot de tal presidente para dominar al mundo a través del COVID. ¿Va? ¿Y en qué redes sociales o qué? ¿Quién lo dijo? ¿Qué cuenta? ¿No? Entonces, la posverdad es llevar a los medios o a las redes de comunicación o a las redes sociales de comunicación la dinámica del rumor, ¿no? Entonces, ¿cómo combates un rumor? ¿Quién lo dice? No, pues me llegó por WhatsApp, pues seguramente es mentira, ¿no? Muy bien. Ok, Rodrigo, pues se nos va terminando el tiempo. Allí ya tenemos a Obdulia Becerra y habíamos comentado que al final se podía hacer una mini evaluación del análisis coyuntural aquí en el estado de Chihuahua para irnos pronto. No sé si Obdulia quiera comentar algo. Ahí está con algunos compañeros que gusten participar. Gracias, Laura. Pues muchas gracias, Rodrigo, por la información. Nos ha sido muy útil. Hay ocasiones en que tenemos más o menos una idea de lo que se tenía que hacer. Sin embargo, bueno, ya la estructura que nos diste ahorita nos va a ayudar mucho para el proceso electoral que se nos avecina y más para el quehacer del Comité Norte Vigilante. Que la idea de este comité es precisamente ver y observar a todos y cada uno de los candidatos o candidatas, sobre todo de Morena, pero pues no importa el partido político que los impulse, ver sus propuestas y vigilar el desempeño durante el proceso electoral y sobre todo ver su actuar ya una vez que estén en los puestos de elección popular y como servidores y funcionarios públicos. Básicamente ese es el objetivo de este comité que se acaba de conformar y creo que esta guía que nos acabas de dar nos va a ser muy útil para los objetivos de este comité. Aquí ahorita nos acompañan 3 compañeros de Morena, el ingeniero Héctor Porras, el licenciado Rodolfo González y el licenciado Roberto Moreno. No sé si ellos quieran pues hacer algún comentario. No, la verdad que muy buena explicación. Muchas gracias, Rodrigo. Yo siempre incluso lo menciono mucho eso que con lo que cerraste, ¿eh? Todo el mundo ahorita hace años que decían, ya dijo Jacobo Zabludovsky y ya lo dábamos por hecho, ¿verdad? Y bueno, ahorita, pero salió en el Face y en la torre, sí, ¿no? pero esa parte es muy importante y tiene que ver mucho con este tratamiento manipulado de la información. Sí. O sea, no sé, y el ejemplo de Jacobo es emblemático, pero por ejemplo, no sé si ustedes luego han visto
que hay páginas de Facebook o cuentas de Twitter o de alguna red social que por lo general no publican información política o información social, sino publican cosas de entretenimiento o de chismes o de fotos de gente guapa, etcétera, etcétera, y de una manera extraordinaria te cuelan ahí una información política que curiosamente es mentirosa o es tendenciosa. Sí, tendenciosa. Bueno, eso es importante también decirlo. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque dices, bueno, a ver, tengo una cuenta de Facebook en donde generalmente se dan recetas de cocina, ¿no? Y la señora o el señor que sale ahí dando las recetas, pues es muy querida y muy acreditada y muy famosa. Y de pronto te rompe con el tema de las recetas de cocina y te lanza un rumor, como por qué se salió de la temática, ¿no? Bueno, ¿y por qué es efectivo? Porque sucede lo mismo que con Jacobo. Lo dijo Jacobo. Y Jacobo en ese entonces está era muy posicionado. No solo el personaje que te lee noticias, era el personaje que te orienta, el personaje que te entretiene, y era casi pues, parte de la familia, ¿no? Porque pues muchos crecimos con que en la nochecita estabas merendando, se prendía la tele y en lo que merendabas, en lo que platicabas con tu familia, pues estabas viendo las noticias con Jacobo. Entonces de pronto Jacobo era un sinónimo de verdad y lo que decía él, lo dijo Jacobo, cabrón. Ya lo dijo Jacobo. Así es. O si no, si han observado, de un tiempo para acá, y ese es uno de los cambios en la comunicación política que ha traído o que trajo el neoliberalismo, de pronto sucede que vemos a políticos, generalmente son muy serios, participar en programas matutinos de esos donde, y hoy viene el candidato tal y nos va a platicar cuál es la receta de los huevos rancheros, ¿no? Y de pronto en lo que están cocinando ahí los huevitos rancheros, oiga, pues díganos cuál es su proyecto, qué quiere, bla, bla, bla. ¿Por qué lo hacen? Pues porque es muy sencillo. O sea, tú mencionaste ahorita a Jacobo, y a partir de Jacobo y de tantos otros personajes que durante años sirvieron al régimen, si no falseando la realidad, por lo menos sí no hablando de todo lo que se debía hablar. Claro. Pues entonces, digamos que la gente ya tiende a generar, digamos, o tiende a ver con un sentido crítico las noticias que se presentan en los programas noticiosos o en los programas políticos, pero tiende a ser, digamos, un poco más indefensa con la información política que se puede transmitir en los programas de entretenimiento, porque esos programas de entretenimiento van dirigidos más que a un asunto racional, a la parte afectiva de las personas. Entonces, si tal conductora, que siempre da muy buenos consejos, que además es re bonita y que me cae re bien, dice que el aumento de la gasolina a mí ni me afecta, pues entonces pues igual le creo, ¿no? Claro. Que afortunadamente por las redes sociales lo que han implicado es la facilidad para que los ciudadanos se conviertan también en actores políticos y también en actores comunicativos y de inmediato a través del humor, a través del sarcasmo o a través de desmentidos muy serios, dice, no, esta señora puede ser muy bonita, muy amable, me puede caer muy bien, pero aquí dijo una cosa que no es cierta. Claro. ¿No? Sí. Entonces, es eso. Y eso es parte, digamos, de los cambios estructurales en el modelo de comunicación política que se vieron durante el neoliberalismo. Cuando surge el neoliberalismo, y perdón que haga esta distracción del tema, pero me parece muy interesante. Cuando surge el neoliberalismo,
veamos, por ejemplo, cuál era la estructura del PRI antiguo a la estructura del PRI neoliberal. De entrada, los que llevaban la voz cantante en el viejo PRI, pues eran los grandes ideólogos, que podríamos estar en acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero era innegable que eran personas muy inteligentes, ¿no? Sí. Que tenían una muy buena capacidad de estructurar mensajes, de generar mensajes que fueran creíbles, que fueran lógicos. Pues sí, es indudable. O sea, durante la época del PRI, pues hubo muchos intelectuales del régimen que eran pues brillantes. Un ejemplo por antonomasia pues era Octavio Paz. Durante buena parte de su vida intelectual, pues fungió como un intelectual orgánico del PRI, y es indudable que el señor Paz pues, tenía mucho talento, ¿no? Es una de las glorias del intelecto mexicano. Cuando llegan estos señores neoliberales, estos intelectuales o estos ideólogos son sustituidos por los especialistas en marketing político. Comunicólogos, ¿verdad? Comunicólogos, no, sí, aunque no necesariamente, y no necesariamente hay comunicólogos que pues, pueden ser pues, también considerados intelectuales y que son gente brillante, ¿no? Es este rollo intelectual o este rollo ideológico es sustituido por el marketing político. Marketing político. ¿No? ¿Y qué es el marketing político? Pues el marketing político no es un asunto de una construcción intelectual muy elaborada, sino tiene que ver con lanzar ideas que puedan, digamos, ser atractivas, llamativas, etcétera, ¿no? Y entonces es así como vemos cómo la política va iniciando un tránsito, digamos, de la parte seria del asunto a una parte que puede sonar más entretenida, que puede ser más emotiva, más emocional, etcétera, etcétera. El ejemplo por antonomasia de este tránsito, pues es la construcción del personaje de Peña Nieto, ¿no? Sí, claro. No se hablaba que Peña fuera un gran estadista, o que fuera un tipo muy inteligente, sino que era un tipo guapo y que caía bien y que pues, parecía buena onda, ¿no? Y esa fue, perdónenme, ese fue el eje de su campaña, ¿no? El chico guapo, el chico buena onda, que se reía muy bonito, que era como muy carismático en ese asunto, pero que no era político, ¿no? De hecho, si hacemos un análisis de las campañas políticas, veremos cómo con el neoliberalismo se fue reforzando esta idea de que los mejores políticos eran los que no eran políticos, ¿no? Hay una campaña que fue muy famosa del Partido Verde en sus inicios que decían, no votes por un político, vota por un ecologista, ¿no? Porque se generó esa distancia entre lo político y la sociedad, ¿no? Se infundió en la gente este rollo de, híjole, es que la política es bien cochina, es bien, bien mala onda, además es bien aburrida, ¿no? Entonces, cada vez más, el candidato ideal era aquel que no se podía asociar con lo político o que no correspondía a la imagen del político tradicional. Y ya hablé de Peña Nieto, pero también tenemos políticos como Vicente Fox. Sí, claro. ¿No? Que eran, Fox era un sombrero de mago lleno de dichos, ocurrencias, chistes malos, ¿no? Quería ser entretenido, no quería ser inteligente, ¿no? Un payaso. Sí. Eugenio Derbez lo tuvo muchas veces de invitado en su programa. Sí, o en el caso de del señor Enrique Peña Nieto, pues que era un entertainer, ¿no? O sea, entre él y un conductor de un show televisivo, pues realmente no había mucha diferencia. Los dos guapitos, los dos entretenidos, no necesitaban ser inteligentes, necesitaban ser agradables, ¿no? Y ya, eso es lo que... el Chicharito. Sí,
Eso no quiere decir que el político no tenga la obligación de ser agradable. Sí, por supuesto, tiene la obligación de ser agradable, de ser carismático, pero sobre todo de ser inteligente, de ser honesto, ¿no? Pero en esta etapa neoliberal, esas cualidades, la inteligencia, la honestidad, la congruencia, se hicieron de lado. De lado. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo no necesita políticos, necesita administradores. ¿no? Gerentes. Necesita quien dé la cara, los administradores están atrás. Y quien dé la cara, pues tiene que ser un tipo o una tipa o una chava, una señora, que sean agradables, bonitos, dicharacheros, buena onda y que caigan bien. Nada más. Claro. Así es. Digamos, el político en serio tiene el compromiso de ser agradable, carismático, si se puede hasta guapo, pero sobre todo, tiene que ser honesto, tiene que ser inteligente, trabajador, dedicado, congruente, honesto, mil cosas que en la etapa neoliberal se hicieron a un lado. Claro. Muy bien. ¿Algún otro comentario, los compañeros que están con Obdulia Becerra? No. Saludos. Saludar, sí, saludos. Un saludo, Rodrigo, Laura, todos los que participaron. Muy agradable la conferencia, muy interesante. Abona mucho al quehacer político y precisamente coyuntural en el que estamos viviendo y que debemos aplicarnos a ello. Yo solo quisiera agregar que es interesante trabajar, rodearse de gente inteligente y que sepa trabajar en equipo. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, pues Elia también agradece por compartir sus conocimientos, fue de mucho provecho y pues a seguir trabajando todos nuestros compañeros de Norte Vigilante y demás afines a la Cuarta Transformación. Rodrigo, muchas gracias por este tiempo que nos has dado aquí al comité y a todos los que nos han estado viendo durante la transmisión en vivo. Te agradecemos. Bienvenido a Chihuahua cuando gustes. Gracias, pues a mí no me resta más que agradecerles a ti, Laura Portillo, a nuestra amiga Obdulia Becerra, a todas nuestras amigas y amigos del Norte Vigilante y a todas las personas que nos llegan a seguir por las redes sociales por su atención. Para mí, pues siempre es un placer pues compartir ideas, debatir y convivir con los compañeros que de una u otra forma abonan y trabajan de forma cotidiana, pues para transformar este país, ¿no? Me siento honrado de que les haya servido mi plática. Yo siempre estoy apuntando a la orden y pues muchas gracias por brindarme este espacio. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. A todos los que estuvieron aquí. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo lunes para analizar ¿nuestro voto vale o no vale? Nos vemos el próximo lunes para contestar esta respuesta. Hasta luego. Gracias, Laura. Bye bye.